filósofo presocrático viviera en el México actual o en casi cualquier otra parte del mundo actual, no le quedaría más que concluir que el ser es violencia, esto es, muerte, destrucción, irracionalidad, nada, puro no ser. La corrupción y la injusticia que se vive en México contribuye a la inseguridad ciudadana, violación de derechos humanos y genera problemas sociales en México. Afecta al sistema judicial y el país tiene la peor administración de justicia en América Latina. Conflictos sociales se ven por doquier y esto genera un ambiente de tenso y de violencia. La sociedad actual camina sobre una delgada línea en la que cualquier paso en falso puede generar un enorme problema. El mexicano no sabe que los problemas que le afectan son consecuencia de los actos de uno mismo. Se suele decir, si mi país cambia, yo también lo haré, pero si no empezamos por uno mismo, entonces ¿cuándo cambiará el país? La filosofía entra en juego cuando se trata de conflictos sociales, pues buscan esclarecer y hacer reflexionar sobre posibles soluciones a los problemas que enfrenta el mundo actualmente. Por sus estudios, la ontología del mexicano se le ha considerado iniciador de la corriente llamada filosofía de lo mexicano, aunque también atendió temas relacionados con la estética. Estamos hablando por supuesto de Samuel Ramos. Ramos pensaba que la filosofía es la conciencia de los problemas de la humanidad, de definirlos y plantearlos. Comprendió que la solución a los problemas educativos, políticos y sociales no vendría del sistema ajeno a la realidad mexicana, es decir, la solución no viene por la imitación de métodos extranjeros. La respuesta tiene que venir del mexicano y su capacidad para pensar por sí mismo una solución propia. Ramos pensaba que la filosofía es la conciencia de los problemas de la humanidad, de definirlos y plantearlo. Su más polémica tesis, por la que es conocido y recibió múltiples críticas, es la de la existencia de un sentimiento de inferioridad dentro del mexicano. Comparemos el trabajo de Ramos con la actualidad de México. Samuel Ramos establece un modelo de la psique del mexicano determinado por la historia del país. Reflexionaba sobre la pérdida y destrucción total de la cultura indígena. Perdimos nuestra cultura al implementar la cultura extranjera, quitándonos valor histórico y cultural. También mencionaba que después de nuestra independencia, México intentó ser un país moderno, fallando en el intento y viviendo con un ideal inalcanzable. Desde aquí podemos decir que México fue un declive. Los gobiernos pasados y actuales preferían llenar los bolsillos extranjeros en lugar de apoyar la producción nacional, todo para conseguir un beneficio propio. Y los mexicanos imitamos la identidad extranjera perdiendo la nuestra. El mal uso de los recursos y la mala administración de estos hace de México un país sin desarrollo. Como resultado de toda la incultura, el mexicano dejó de avanzar, perdimos el tiempo en luchas y conflictos, que en vez de conseguir un bien mayor, solo retrasaron al país. Aprovechándose de estos, los gobiernos fueron saqueando más y más país, dejándolo en un estado deprimente. Esto hace sentir al mexicano un ser inferior comparado con el resto del país. Sin embargo, esta mentalidad es impulsada por uno mismo. Al decir en parte sí, pero el cambio lo hacemos nosotros, pero lamentablemente el mexicano se ha quedado con la idea del que no atranza, no avanza. Es decir, si todos hacen lo mismo, ¿por qué hacerlo yo? Esa es la enseñanza que por años ha venido aprendiendo de generación tras generación. Imaginémonos un padre de familia que es un corrupto, sus hijos pueden hacer y cometer el mismo delito. Después, ¿por qué? Es lo que ven y aprenden. La única salvación de la cultura mexicana sería entonces hacer la propia cultura universal, la mejor y más natural vía de expresión del alma de los mexicanos es a través de las concepciones nacionalistas que planteó el grupo cultural de Ateneo de la Juventud y que guiaron la política educativa de José Vasconcelos.
La corrupción va de la mano con la injusticia. Si un gobierno que es corrupto, ¿qué puedes esperar de las autoridades que están bajo su mandato? Hoy en día hay múltiples casos de abuso, feminicidios, violencia, narcotráfico, violación de derechos y más delitos de los que puedas acordarte. Ramos expresaba que para sobrellevar esta sensación de inferioridad, los mexicanos llevaban una existencia ficticia que se distingue por ciertos rasgos negativos como la pedantería, la agresividad, el machismo y la inseguridad. Según la interpretación de Samuel Ramos, muchas actitudes de la vida cotidiana del mexicano se explican a partir de la necesidad de ocultar las diferencias de su realidad. El machismo es considerado la máxima expresión mexicana del complejo de inferioridad. Todo eso es el resultado de las malas vivencias y experiencias de las que viven en este país. Por desgracia, el mexicano suele llevar soluciones equívocas a sus problemas, responder con violencia a la violencia, robar al que roba, mentir al que miente, etc. La noción de injusticia es definida legalmente de distintos modos, según cada sistema jurídico. Como ocurre con la justicia, no existe una noción universal de qué cosa es lo injusto. Por ejemplo, hoy consideraríamos una injusticia que alguien tuviera que pagar dinero para ser una persona libre, pero ese fue el método en que los esclavos libertos adquirieron ciudadanía en épocas pasadas, pagando el equivalente de su valor a su dueño. Ello era considerado un acto justo, que resarcía a todas las partes involucradas. Esta acción es ahora vista de mala manera, pero entonces, ¿qué era diferente en el pasado? Podemos compararlo como una persona que ha cometido un asesinato. Pronto a recibir una cadena perpetua, pero mueve los hilos con dinero para librarse de esta sentencia. Entonces estará comprando su libertad. Y lamentablemente es lo que está pasando en México. Esto es la corrupción y la injusticia. Ramos decía que ese es el presente de la cultura mexicana y expresaba que la historia es el proceso viviente en que el pasado se transforma en un presente siempre nuevo. Asimismo, su crítica se dirige a la educación.